Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 4. Introducción. Exposición de la pregunta por el sentido del ser. Capítulo primero. Necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. Párrafo 1. Necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser. Hoy esta pregunta ha caído en el olvido, aunque nuestro tiempo se atribuye el progreso de una reafirmación de la metafísica. Pese a ello, nos creemos dispensados de los esfuerzos para volver a desencadenar un giganticismo sobre la sustancia. Sin embargo, esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Ella mantuvo en vilo la investigación de Platón y Aristóteles, aunque para enmudecer desde entonces, como pregunta temática de una efectiva investigación. Lo que ellos alcanzaron se mantuvo, a través de múltiples modificaciones y retoques hasta la lógica de Hegel. Y lo que, en el supremo esfuerzo del pensar, le fuera antaño arrebatado a los fenómenos, si bien fragmentaria e incipientemente, se ha convertido desde hace tiempo en una trivialidad. No solo eso, sobre la base de los comienzos griegos de la interpretación del ser, llegó a constituirse un dogma que no solo declara superflua la pregunta por el sentido del ser, sino que además ratifica y legitima su omisión. Se dice, el concepto de ser es el más universal y vacío. Como tal, opone resistencia a todo intento de definición. Este concepto universalísimo y, por ende, indefinible, tampoco necesita ser definido. Todo el mundo lo usa constantemente y comprende ya siempre lo que con él quiere decir. De esta manera, lo que estando oculto incitaba y mantenía en la inquietud al filosofar antiguo, se ha convertido en algo obvio y claro como el sol, hasta el punto de que si alguien insiste en preguntar aún por ello, es acusado de error metodológico. Al comienzo de esta investigación, no es posible discutir en detalle los prejuicios que constantemente suscitan y alimentan la convicción de que no es necesario preguntar por el ser. Ellos hunden sus raíces en la ontología antigua misma. Esta, por su parte, solo podrá ser adecuadamente interpretada en lo que respecta al terreno de donde han brotado sus conceptos ontológicos fundamentales y a la justeza de la legitimación y del número de las categorías, siguiendo el hilo conductor de la aclaración y respuesta de la pregunta por el ser. Llevaremos, pues, la discusión de estos prejuicios tan solo hasta el punto en que pueda verse la necesidad de una repetición de la pregunta por el sentido del ser. Estos prejuicios son tres. 1. El ser, el ente, la entidad, es el concepto más universal. Una comprensión del ser ya está siempre implícita en todo aquello que se aprende como ente. Pero la universalidad del ser no es la del género. El ser no constituye la región suprema del ente, en tanto que éste se articula conceptualmente como género y especie. La universalidad del ser sobrepasa toda universalidad genérica. El ser es, en la nomenclatura de la ontología medieval, un trascendental. Transcendens. La unidad de este universal trascendental frente a la multiplicidad de los supremos conceptos genéricos quiditativos fue reconocida por Aristóteles como la unidad de la analogía. Con este descubrimiento, Aristóteles, pese a su dependencia respecto del cuestionamiento ontológico de Platón, puso el problema del ser sobre una base fundamentalmente nueva. Pero tampoco él logró disipar la oscuridad de estas conexiones categoriales. La ontología medieval discutió copiosamente el problema, especialmente en las escuelas tomista y escotista, sin llegar a una claridad de fondo. Y cuando finalmente Hegel determina el ser como lo inmediato indeterminado, haciendo de esta definición la base para todo el ulterior despliegue categorial de su lógica, sigue mirando en la misma dirección que la ontología antigua, con la única diferencia de que deja de mano el problema, ya planteado por Aristóteles, de la unidad del ser frente a la multiplicidad de las categorías quiditativas. Por consiguiente, cuando se dice el ser es el concepto más universal, ello no puede significar que sea el más claro y que no esté necesitado de una discusión ulterior. El concepto de ser
es más bien el más oscuro. 2. El concepto de ser es indefinible. Es lo que se ha concluido de su suprema universalidad, y con razón, si la definición se lleva a cabo por medio del género próximo y diferencia específica. En efecto, el ser no puede ser concebido como un ente. Está en un ser, no es dado a una especie de la naturaleza. No se puede determinar el ser atribuyéndole una entidad. El ser no es derivable definitoriamente desde conceptos más altos, ni puede ser explicado mediante conceptos inferiores. Pero, ¿se sigue de ello que el ser ya no presente problemas? Ni mucho menos. Lo único que puede inferirse es que el ser no es algo así como un ente. De ahí que esa forma de determinación de los entes, justificada dentro de ciertos límites, que es la definición de la lógica tradicional, lógica que tiene ella misma sus fundamentos en la ontología antigua, no sea aplicable al ser. La indefinibilidad del ser no dispensa de la pregunta por su sentido, sino que precisamente invita a ella. 3. El ser es un concepto evidente por sí mismo. En todo conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente, en todo comportarse respecto de sí mismo, se hace uso del ser, y esta expresión resulta comprensible sin más. Cualquiera comprende, el cielo es azul, soy feliz, y otras cosas semejantes. Sin embargo, esta comprensibilidad de término medio no hace más que demostrar una incomprensibilidad. Esta incomprensibilidad pone de manifiesto que en todo comportarse y habérselas respecto del ente en cuanto ente, subyace a priori un enigma. El hecho de que ya siempre vivamos en una comprensión del ser y que, al mismo tiempo, el sentido del ser esté envuelto en oscuridad, demuestra la principal necesidad de repetir la pregunta por el sentido del ser. La apelación a lo obvio en el ámbito de los conceptos filosóficos fundamentales, y sobre todo con respecto al concepto de ser, es un dudoso procedimiento. Si es verdad que lo obvio, y solo lo obvio, los secretos juicios de la razón común, Kant, debe ser y continuar siendo el tema expreso de la analítica, el quehacer de los filósofos. La consideración de los prejuicios nos ha hecho ver que no solo falta la respuesta a la pregunta por el ser, sino que incluso la pregunta misma es oscura y carece de dirección. Por consiguiente, repetir la pregunta por el ser significa elaborar de una vez por todas, en forma suficiente, el planteamiento mismo de la pregunta.